Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Alexi patrocina esta reacción y nos trae a Morfónica con Daylight. Eh, bueno, pues empezaron en 2020 y tenemos aquí a Mane Shindo, em, que entiendo yo creo que son los personajes y sería Seguro. Mashiro Kurata como vocalista. Después Hina Sugata, que sería Toko Kirigaya, ¿vale? Guitarra, perfecto. Yuka Nishio, que sería Nanami Hiromaki, al bajo. Y Mika, que sería Tsukushi Futaba a la batería. Y luego tenemos a Yasa, que sería Rui Yashio al violín. Muy bien, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. Es curioso porque precisamente cuando estaba yo así repasando y le digo, David, allá está el violín. Digo, no puede ser. Yo pensando, tiene su propia banda. Sí es. Pero también le dije, a ver, ¿cuántas Ayasa tocando el violín puede haber? Así que, bueno, pues finalmente sí, 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 sí. como Además diría, que le he dicho, digo, pues si es esa ya está seguro que todavía sube más el nivel del grupo, ¿no? claro, Ya, mira, ¿no? siempre que está Ayasa mejora lo que sea, ¿no? Así que, pero que no me lo esperaba yo. Sí, Vaya, vaya sorpresa. Así que al estar final, ahí en el Van Hedrin también. claro, nada, al final el primer nombre que mencionábamos era el del artista y luego, pues, a la que, digamos, da vida, ¿no? Muy bien, por si había alguna duda, grandes músicos en el escenario y claro, yo entiendo que esto del estar aquí, formar parte de Basket Dream, pues te da mucha visibilidad, ¿no? Es decir, tiene que Sí, tener un claro. seguimiento esto impresionante. Bueno, pues cositas. Em, esto es como una especie de... ¿Cómo definirías tú este tipo de rock? ¿Vale? Es como así, como un rock con tintes sinfónicos, bueno, claro, con el violín y demás. Sí, claro. Em, de hecho, el violín tiene mucho protagonismo. Diría casi que es Es el protagonista. el protagonista de la canción, ¿no? Entonces, claro, eh, teniendo a Yasa, pues, como, Claro, es como que lo tienes que para aprovechar. hacer Si no lo aprovechas, muy mal.
Correcto, efectivamente. Entonces, no es un acompañamiento, ¿no? Lo que hace Ayasa es sustituye en gran medida lo que sería un solo de guitarra, ¿no? Así que, desde luego, marca el violín la melodía principal, Sí, con todo lo que va haciendo, con esa forma de evocar la música que tiene Ayasa, que aporta una técnica que es brutal. Siempre hemos dicho que Ayasa puede ser, dependiendo a quién le preguntes, la número uno o la número dos tocando el violín, ¿no? Ahí se reparten las votaciones con junto con Jill, Jill, sí. correcto. Por lo menos para nosotros. Ahora aparecerá otra violinista y nos Hombre, que dejará. hay bastante más violinistas, Sí, sí, pero son las que nos pero dejan con la boca abierta, ¿no? Es decir, pero bueno. Vale, pues eso. Pero de todas maneras también me gusta mucho la guitarra y el bajo, porque tienen así como una base muy sólida de rock, pero más limpio que, por ejemplo, la banda esta que se reaccionó también de Roselia, creo que se llamaba, sí, ¿vale? Aquí también hay acordes abiertos, buscan como una sensación como de amplitud, de tal, y la batería está muy bien, ¿no? Porque es rápida, impulsa así la canción, pero mantiene la energía. Me gusta bastante. Am, bueno, de hecho, el intro de violín me ha gustado mucho. Notas largas, así, una melodía a ratos frenética, a ratos más contenida. Y la voz a ver, no me quiero equivocar con los nombres. de Amane, ¿eh? De Amane, efectivamente. Porque hay veces que dudo si decir ¿Personaje el o personaje, la lo claro, sí. artista? Vamos a decirle artista y ya está, ¿vale? De Amane entra de manera suave, pero sin embargo me gusta, ¿no? Porque es como una... Tiene presencia, sí. Sí, porque creo que es la interpretación que le está dando a la canción, ya que representa a una chica que duda de sí misma, pero que quiere encontrar su propio brillo. Claro, entonces es normal, ¿no? Que lo interprete de esta manera. De hecho, la canción em, que se llama Daylight, bueno, pues es una metáfora del autodescubrimiento, ¿vale? Es como que primero es como la timidez y el miedo al fracaso que siente el personaje, ¿vale? Ujú, Mashiro. Y después está el tema de la luz, que es el escenario, la música bueno, la letra dice que aunque el mañana sea incierto, ¿vale? La luz del día siempre está por llegar, ¿no? Para borrar las sombras. Así que bueno, ese es el simbolismo y bueno, la banda se asocia con las mariposas, por lo que veo, ¿vale? En plan, no sé si por la metamorfosis, por yo qué sé. Eh, ya es, ponte tú a saber. Pero bueno, pues sí, lo que sí es recurrente que en Baje Dream todas tienen, cada grupo tiene como su símbolo, ¿vale? Como su distintivo de cada una de las bandas y además lo incorporan en los diapasones de los instrumentos, sí, sí, sí. ¿sabes? Todo eso está muy pensado, es decir, no hay cosas al azar. Para que no te equivoques, efectivamente, Efectivamente, ¿eh? sí, sí, sí. Aquí el productor tiene muy claro digamos, la marca, el sello de marca que quiere conseguir. De cada una, sí. Correcto. Venga, pues vamos a continuar. 願いにすがりつくように歩く私は今空模様涙でも夢を見るのをやめたくないこの私でも許される
Bueno, pues a ver, más cosas que nos van diciendo, ¿no? Desde luego, aquí la canción ha ganado fuerza. Veo yo que están como yendo más, ¿no? El estribillo es muy, a ver, que engancha, ¿no? Es decir, es muy, melódicamente tiene mucho, es como una explosión, ¿no? Es decir, del estribillo y todo el mundo ahí que enseguida se te pega, ¿no? Es decir, es como, realmente es un estribillo muy construido a que la gente esté, pues, desbocada, ¿no? El Sí. violín El y la violín me voz, ha flipado ya con sí, sí. esa sacudida del arco como si fuera una katana y hubiera decapitado a alguien. Correcto, y te estuviese sacudiendo la sangre, La ¿no? sangre, sí, sí. Sí, 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 brutal. Eh, sí, bueno, yo iba a decir que el violín y la voz se entrelazan en algunas partes. Y bueno, aquí la letra habla de escapar de la oscuridad y de encontrar el camino bajo la luz del día, ¿no? Entonces, digamos, de pasar de ser desconocidas a encontrar su propio sonido, ¿no? Hablando así de la banda. Muy bien, claro. Todas hacen un buen bloque, lo que pasa que a mí me destaca mucho, mucho Ayasa. ¿Sabes? Sí. Él es la gran protagonista. Es que Eh, yo creo que ahora cuando se para ella, pues deja ahí que se luzca el resto del grupo, pero cuando está ella tocando, claro, aquí es sobre todo un toma y daca entre Ayasa y bueno, la cantante. ¿Vale? Entonces está ahí la cosa, pero más o menos es lo que yo veo que se reparten, digamos, ahí el protagonismo. Venga, vamos a ir un poquito para atrás. Pero vamos, hay muchísimo público, ¿eh? Venga, sí. continuamos. 輝きが来た道を示すから過去には戻らない戻りたくはないほんのわずかな期待を大事に抱きながら奇跡が起きる瞬間に出会いたいもしも叶うのならば感じたい感じたいそれが生きがいの本当望む私は今空迷う涙でも夢を見るのはやめたくないこの私でも許されるまだ何も掴めてないけど輝きがいつか道を照らすなら夜明けが来るのはひたすら待つよ焦がれる光はいつかこの手にごきげんようモルフォニカです Bueno, el vídeo realmente era un compendio de varias actuaciones, ¿no? Es lo que hemos ido viendo, pero muy bien. A ver, las guitarras, o la guitarra, eh, melódica, brillante, bastante buena energía, no era distorsión en extremo, era más bien suavecito en ese rango. La batería, pues muy dinámica, ¿no? Sobre todo en el estribillo, pues muy buen desempeño. También hay teclado, ¿no? Hay como varias capas.
Y la voz, lo que te he dicho, a mí me parece muy sincera, muy Sí, que interpreta muy bien, con mucha determinación. Creo que es buena cantante y el grupo sigue siendo muy compacto, la verdad. sí. No siento que nadie destaque sobremanera, excepto Ayasa, pero bueno, es mi sensación, ¿no? Em, y bueno, eso, el final, bueno, pues termina bastante épico, porque va como de menos a más la canción y bueno, es un grupo bueno, es un grupo Mm, joven todavía. sí, pero Dime, tiene mucha calidad, ¿eh? Al muchísima. final, Sí, 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 sí. Amane canta muy bien y se complementa perfectamente con Ayasa y luego el resto del grupo, pues es lo que está diciendo. Son muy solventes, son muy buenas Claro, y además, sí, bueno, ahora que veo que están, sí, son varios, son varias actuaciones porque una es un festival, otro es un recinto más sí, como... más pequeños, sí. Claro, así que lo es, además en diferentes, además uno es de día, otro es de noche, Claro, claro. pero muy bien, bueno, es como una gira normal. Perfecto. Bueno, pues Alexi, muchas gracias por traerlo. Es muy interesante todo este mundo del Bunker Dream. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo, en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.